Bendito Abba, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las correcciones. Gracias, Señor, por tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Bendito eres, Padre. En tus manos encomendamos este tiempo y te pido, Padre, que seamos guiados por tu Ruaj, en el nombre de Yeshua. Que tu palabra, Señor, sea llevada en el poder de tu Espíritu, de tu Ruaj, a todo, Señor, el que le escuche. Y que podamos ser verdaderamente portadores de tu palabra para transmitirlas a otros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, a ti nos encomendamos. Gracias por este Shabbat, gracias por el descanso, gracias, Señor, por haber diseñado esta bendición tan grande de dedicar un día a ti. Ayúdanos a perfeccionarlo y que tú seas agradado con cada Shabbat. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, para Parashá, porción de lectura 41, fins o pinjas en hebreo, que significa boca de serpiente. Muy bien, bueno, es mucho, de todos notorio, ¿verdad? En esta porción, el significado tan especial de las acciones que tuvo Pinjas, ¿verdad? Entonces, con sus acciones demostró, pero lo más importante, paró la ira, ¿verdad?, de nuestro Señor. Y aún se usa la palabra expiación. Hubo expiación por sus acciones. Entonces, vamos a ver este tema en algo muy especial, porque la palabra del Señor habla del Berit Shalom, es decir, del pacto de paz que se hace a través de Pinjas. Pero creo que enfatizar en el celo que se tuvo, creo que es bien importante, y creo que es lo que el Señor está demandando de nosotros, que tengamos ese celo por las cosas del Señor. Entonces, vamos a dar comienzo y pues vamos a recordar el final de la anterior porción de lectura. Dice en Números 25, Bamidbar número 25, del 1 al 9. Moraba entonces Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab. Este tema, ¿verdad?, se habló creo que con mucha claridad en cuanto a cómo es que nos debemos de mantener separados, en el sentido de no enyugarnos con gente, ¿verdad?, con personas de otra creencia. Va a traer consecuencias, siempre es así, dificultades, y es claro que el Señor quiere evitar que sea así. Dice en el número 2, 25:2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Y dijo Yahweh a Moshe: prende a todos los jefes del pueblo y hazlos ahorcar delante de Yahweh a pleno sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal Peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada del tabernáculo de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo a una madianita a vista de Moshe y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Y yo le agregaría, con todo cinismo, ¿verdad?, con toda desvergüenza, haciendo lo que era claro para el pueblo que no debería de hacer. 7. Viendo los fines, ven, Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó del medio de la asamblea, y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre. Y al varón de Israel y a la mujer, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Pero en aquella mortandad murieron 24,000, dice la palabra. Tremendas palabras, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que la porción de lectura empieza, ¿verdad?, en el versículo 10 del capítulo 25, ¿sí? Y vemos ahí que se hace un Berit Shalom. ¿Cómo se hace? Berit Shalom, pacto de paz, recompensa por haber mostrado celoso por su Elohim y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Vamos a verlo.
Dice en el versículo 10, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, Pinjas, Fines, Ben Eleazar, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor sobre los hijos de Israel, al mostrar su celo por mí en medio de ellos. Murieron 24,000. ¿Cuántos hubieran muerto? ¿Cuántos más hubieran muerto si Fines no interviene? Qué tremendo. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entonces aquí es algo que tenemos que enfatizar, el mostrar su celo por Elohim, por nuestro Dios. Mostrar celo por nuestro Dios. Por tanto anuncia, dice el versículo 12, he aquí, yo establezco un pacto de Shalom, Brit Shalom, con él, que continuará por él y su descendencia después de él. El pacto del sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Elohim y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Entonces vemos esto que la palabra del Señor nos muestra y es bien claro, o sea, lo que está esperando de nosotros, que tengamos celo por las cosas del Señor, ¿sí? Celo por las cosas del Señor, por la palabra del Señor, por el pueblo de Israel. Vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Pero vamos a enfatizar en cuanto a la palabra, el celo por la palabra, ¿sí? Porque muchas cosas se dicen y no son ciertas. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí, en lo personal, ¿verdad? Y no me estoy así como que pobrecito, porque sé que muchos de ustedes han pasado cosas peores. A mí me han llamado de tantas cosas, de tantas formas, y gente que jamás me lo hubiera esperado, ¿sí? Gente que yo esperaba que fuera, pues de otra manera, ¿verdad? De otra manera que, pues con amor o no sé, ¿verdad? De cualquier forma, ¿sí? Tampoco así como que, ay, pobrecito el Marcos, no, sino que esperas de personas cosas mejores y se te tacha pues de todo. Falto de gracia, no eres salvo, no tienes el espíritu, estás cegado, son judaizantes, son, bueno, pero una bola de cosas impresionantes. Y cuando se tocan los temas, te das cuenta que estás imposibilitado de poder hablar la verdad, porque es tanta la ignorancia el que te está diciendo las cosas que no entiende la palabra del Señor. ¿Sí? Y en cuanto empezamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, empiezan a argumentar, no, es que tienes ceguera espiritual, es que estás cegado, es que tienes una venda. Espérame, pues si vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de la palabra y tenemos que llegar a consenso y no se permite ni siquiera eso, porque se tiene tanta pasión por la postura en la que se está, no por la palabra, sino por la postura, la denominación, la forma de interpretación, pero no por la palabra, ¿sí? Y eso es algo bien tremendo, y el Señor nos está diciendo, tenemos que tener celo por su palabra, no enamorarnos de nuestras formas, ni de nuestras tradiciones, ni de nuestra manera de ver las cosas, sino que lo que la palabra del Señor dice, eso es por lo que tenemos que tener celo. Y hay formas y maneras de poder profundizar en la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque dentro de una generación como la que estamos viviendo, con tantas cosas así peculiares, ¿verdad? Que la caracterizan, aquí estamos, ¿verdad? Tratando de ser celosos por la palabra. Y yo sé que lo son. Y yo sé que están buscando. Y yo sé que hay debilidades y que están buscando que el Señor nos fortalezca a todos, ¿verdad? Para continuar. Y así debe de ser. Y en el proceso vienen esas pruebas. Y vienen esos argumentos tan especiales que se dan en contra de uno. Y te das cuenta que pues hay mucha ignorancia y que no se puede hablar con personas que sean con tanta ignorancia y que no están dispuestos a verdaderamente ver qué es lo que sí dice la palabra, ¿sí? Entonces, en esta generación nosotros nos tenemos que parar firmes y ser celosos y tomar la lanza y atravesar en el sentido correcto, ¿verdad? No vamos a matar a nadie definitivamente, porque luego dicen, también asesino, judaizante asesino, me van a decir, ¿no? Y no, pues no es así, ni judaizante ni tampoco asesino, ¿verdad? Entonces, es bien claro, ¿verdad? Que la palabra nos enseña cómo es que tiene que ser.
Y es necesario que nosotros comprendamos que nuestro Elohim es Elohim celoso, celoso. Con todo y nuestras debilidades y fallas, está esperando que nosotros empecemos a caminar con celo por sus cosas. ¿Sí? Como lo hemos mencionado tantas veces, cada quien en su nivel, si tú quieres. Unos un poquito más adelante, otros más abajo, pero cada quien con sus pruebas, sin juzgarnos ni poniendo tropiezo entre nosotros, sino con todo nuestro corazón, amándonos y entendiendo que todos estamos en esta carrera, que vamos juntos en este caminar. Amén. Entonces, pues que el Señor nos ayude. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Nosotros vemos que la palabra nos está enseñando y quiere hacer, Berit Shalom, pacto de paz. Pacto de paz. Esto es bien tremendo, bien hermoso, ¿verdad? Como el Señor quiere que hagamos paz con Él, que verdaderamente estemos en Shalom y que hagamos ese pacto con Él. Vamos a ver, en el Salmo 106 dice así: la misericordia y la benevolencia de Yahweh para con su pueblo. Y dice en el 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificados, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Elohim con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Esta frase es bien tremenda, ¿eh? Le fue contado por justicia, ¿sí? Le fue contado por justicia. Y aquí nosotros vemos que nuestra justicia es en Yeshua el Mesías. Y que por sus obras, por sus acciones, poniendo nuestra confianza en Él, es que nos es contado por justicia a nosotros. Por la justicia de Fines, ¿sí? Por la justicia, por las acciones de Él, le fue contado para Israel. Porque Él lo hizo. Por el linaje que traía, por todo lo que representaba, Él tomó una decisión, ¿verdad? Bien fuerte y atravesó, ¿verdad? Estos fornicarios, ¿verdad? Y los mató, utilizando esa lanza, ¿sí? Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Como la palabra de Dios lo está expresando. Vamos a seguir adelante. Dice, cuando se habla de celo es caná, celar, celo, celoso, enojar, solícito, estar enojado. Tiene un lado, vamos a decir negativo esta palabra, pero en el lado positivo que la palabra se utiliza en la misma Biblia, lo habla de esta manera: ser solícito, aún enojarnos, indignarnos por las cosas del Señor que están siendo ahora sí que pisoteadas, que están siendo mal interpretadas, ¿sí? Entonces el Señor está esperando que nosotros verdaderamente tengamos celo por sus cosas. Cuando habla de pacto es berit, pacto. Fíjense, esto me gustó mucho porque dice hacer este pacto, esta alianza, hacer alianza, ¿verdad? Voy a aliarme contigo. Qué tremendo que el Señor Todopoderoso haga una alianza con nosotros. Qué necesidad de estar batallando, yo pensaría, ¿no? Con nosotros, ¿verdad? Sí. Porque sabe la debilidad de nosotros, pero el Señor se agradó de este asunto y dijo: voy a hacer berit, voy a hacer un pacto. Por eso, ¿verdad? Es que la palabra, ¿verdad? El Nuevo Testamento en realidad es, ¿cómo se dice? Así es, pacto renovado, es un pacto renovado, ¿ok? Entonces vemos también que se utiliza la palabra paz, es un pacto de paz, un berit shalom, seguro, bien, feliz, amistoso, salud, prosperidad, paz, amigo, bueno, completo, dichoso, pacífico, pasto delicado. Este me gustó mucho. Pasto delicado. Aún shalom tiene que ver con pasto delicado. Y claro, ¿verdad? Que nos está refiriendo o nos lleva ¿a qué? Al Salmo 23, ¿verdad? Que nos va a llevar a pastos delicados. Que nosotros sabemos que tienen que ver con la santa palabra, la Torah, para que comamos pastos delicados, para que tengamos shalom, ¿verdad? Propicio, salvo, victorioso. Entonces se está haciendo una alianza para que se tenga esta dicha y esta felicidad de estar en relación, estar en pacto con nuestro Señor, ¿sí? Entonces vemos que la palabra del Señor nos está llevando a que nosotros seamos celosos para que Él pueda
así como con fines, hacer ese pacto con nosotros. No que no lo tengamos por medio de Yeshua, sino que el Señor, por los tiempos que estamos viviendo, se requiere que el pueblo se levante con celo, ¿verdad? Que se ratifique, que se selle el pacto. No porque no lo estemos otra vez, porque nuestro pacto es a través de Mesías, ¿sí? Pero por el celo que tenemos, por la obra que hizo nuestro Mesías, nuestro Señor, nosotros caminamos y empezamos a querer, ahora sí que celar las cosas del Señor, en el buen sentido. Y que verdaderamente estemos firmes, aún mucha gente se ponga en contra y se hablan cosas que no se entienden, ¿sí? A nosotros, ¿verdad? Pues pasan muchas cosas, ¿verdad? Cuando tienes cierto conocimiento, porque a final de cuentas, por la revelación del Espíritu, por su misericordia y su bondad, simplemente tenemos un poco más de información que otros. No tenemos por qué juzgarlos mal. Se nos ha dado por pura misericordia. Y en su momento y en el tiempo del Señor, también se va a revelar al que está, ahora sí, al que es opositor. Y ha sucedido muchas veces. El mismo Pablo era opositor, pero le fue revelado el Mesías, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Se arrepintió, aún pidió perdón y vivió para restaurar el mal que había hecho. Y sabía que no era merecedor de nada, porque sabía que había perseguido a la congregación de los santos, por la cual el Señor derramó su sangre. Entonces, el que es opositor después viene a ser parte del pueblo. Entonces no nos adelantemos en juzgar y en ahora sí que condenar y mandar al infierno a nadie. Eso está en las manos del Señor, pero nosotros permanecer firmes en la fe, eso sí, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros seamos claros en esto. Aquí vemos, ¿verdad? En un vivo celo, también en Primera de Reyes 18:46, en la Haftará, ¿verdad? Habla acerca de esto. Y vamos a para allá. Primera Reyes 19, en el versículo 9, dice así. Se estaba buscando, ¿verdad? A Elías, ¿verdad? Porque había dado muerto a profetas y pues había un problema muy serio, ¿verdad? Lo querían matar y fue y se metió en una cueva. Y dice así la palabra. Y allí se metió en una cueva, dando paso la noche. Y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando nosotros vemos en el versículo 14 se repiten las mismas palabras, y él respondió: he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y a veces podríamos sentirnos así. Vemos la palabra, ¿verdad? Que en realidad no era cierto que era así. El Señor había mantenido a 7,000 que no habían doblado rodilla, ni habían besado a las imágenes ni a los dioses falsos. ¿Sí? Y a veces nos podemos sentir así. Es que somos bien poquitos, es que no nos hacen caso, es que siempre nos están refutando todo, nos critican, etcétera. ¿Sí? Y podría ser válido, pero nosotros nos tenemos que mantener firmes y decir: he sentido un vivo celo por ti, Yahweh. ¿Sí? Y me voy a mantener firme y voy a seguir adelante. Y voy a escudriñar más la palabra, para el que se deje con sensatez, ¿verdad? Instruir por la palabra, ya ni por nosotros, sino por lo que la palabra del Señor dice. Venga al conocimiento pleno de lo que se quiso decir. Y cómo es el plan de redención que el Señor nos está dando a través de la Torah y con Yeshua nuestro Mesías. Y cómo lo está hablando desde el principio hasta Génesis, hasta Apocalipsis, ¿verdad? Se está hablando acerca de esta restauración, de el ser nosotros salvos por esa gracia y misericordia para obediencia de la Torah. ¿Sí? Sigamos. Dice la palabra en Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, y aquí vemos, ¿verdad?, el celo de nuestro Señor, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis
hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que son las cosas del Señor. He sentido un vivo celo por ti, Yahweh. He sentido celo por la casa de mi Señor, que debería de ser de mi Padre, que debería de ser santificada y se está usando con un mal uso, ¿sí? He sentido celo porque con descaro se está ahora sí que fornicando dentro del pueblo, cuando el Señor dijo que no, y viene Fines y encaja esa lanza, ¿sí? Entonces vemos que hay ejemplos en la palabra de Dios que habla acerca de esto. Y en el Salmo 69:9 lo dice, porque el celo de tu casa me consume, y los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. Salmo 69:9. El celo de Yahweh. Cuando nosotros vemos que así es nuestro Señor, que es Elohim celoso, dice la palabra, porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Deuteronomio 4:24. Fíjense qué tremendo que la palabra del Señor lo diga, y qué es lo que está esperando de nosotros, ¿sí? ¿Cómo es que se frena el celo de alguien? ¿Sí? Yo lo veo muy claro. Si hay completa fidelidad, los celos no se encienden. Si se guarda la relación, los celos no se encienden. Si se protege, ¿verdad?, lo que se ama y se entiende a quién se ama, no va a haber celos, ¿sí? Pero ¿qué se estaba haciendo el pueblo? Todo lo contrario, ¿verdad? Estaba incitando al celo, y por consecuencia los celos acarrean ¿qué? Ira, enojo, ¿sí? Y por consecuencia, ¿sí?, va a traer muerte. Entonces bien tremendo, porque hasta el celo del hombre, ¿verdad?, es algo bien tremendo, porque causa y lleva hasta la muerte. Veamos, en Yeshua 24:19 dice, pero Josué objetó al pueblo, no pondréis servir a Yahweh, porque es un Dios santo, un Dios celoso, no cargará con vuestras transgresiones y con vuestros pecados, ¿sí? Y el Señor es firme en eso. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que se habla del Dios de misericordia, de amor, de bondad, etcétera, la palabra del Señor dice que nuestro Elohim es un Elohim que se aira, que es justicia, que es celoso, que es fuego consumidor. También es eso, ¿sí? Me llama mucho la atención porque tomamos cierta parte nada más. Cuando se habla del Mesías es lo mismo, ¿sí? Porque se habla tanto de cosas del Mesías, pero también es aquello. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de toda esa tan grande descripción del Hijo de Elohim, nuestro Mesías amado, y que habla que Él es tantas cosas, porque está hablando de ahora que él es el agua, Él es la luz, Él es la puerta, es el Hijo del hombre definitivamente, ¿sí? Él es el profeta, Él es tantas cosas. Y una cosa no contradice la otra. Tenemos que entenderlo de esa manera. Igual que nuestro Abba, que es amor, misericordia, bondad, verdad aún. Es celoso, es justo, ¿sí? Es bueno, es fuego consumidor, es tantas cosas. Y todo lo declara la palabra, y nada de ello se contradice. En Él está completamente, ¿verdad?, ese balance, ese equilibrio completo, porque puede ser completamente celoso y vengador, como misericordioso y amante y bondadoso, ¿sí? En Él sí se puede, ¿sí? Y no se va a ir de un lado, no se va a desbocar, lo va a hacer en perfección cada cosa y en justicia. Digamos, Éxodo 34:14, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso. ¿Cuál es su nombre? Celoso. Dios, Elohim es celoso. Celoso es. Números 25:13, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Elohim, su Dios, y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Tremendo. Y sigue. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Sebaot hará esto. Y otra vez, 37, 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, los sobrevivientes del monte de Sión. El celo de Yahweh Sebaot hará esto. Éxodo 25. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim. Elohim, ¿qué dice? Celoso, que hará visita, que visita la iniquidad de padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y sigue en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión. Y luego lo que se está esperando de nosotros, ¿qué dice? Celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Salmo 69:8. He venido a ser extraño para mis hermanos y extranjeros para los hijos de mi padre, porque el celo de tu casa me consume y los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Y 119 y 139, versículo 139. Y de aquí es donde vamos a basar la enseñanza. Esto es como una introducción. Mi celo me consume porque tus adversarios han olvidado tus palabras. Y ahí es el asunto. Mi celo me consume porque han olvidado tus palabras. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Porque muchas de las palabras que dice la Biblia se olvidan. Y se toman fuera de contexto ciertas frases o palabras. Y se sustentan posiciones y se argumenta con error. Porque se tiene celo por la palabra. Y eso es algo bien tremendo. ¿Sí? Cuando nosotros deberíamos de estar bien parados, mi celo me consume porque han olvidado tus palabras. Porque se desconoce lo que dice tu palabra o no se quiere ver. Esto es algo bien tremendo. Porque pueden tachar de que no tienes el espíritu, de que no estás en gracia, que eres judaizante. Tantas cosas se pueden decir, pero te das cuenta al final, ¿verdad? Que todos los argumentos tienen que ver con que no se tiene celo de la palabra de Dios, pero sí se aman las posturas religiosas y denominacionales. Y esto es bien tremendo y bien serio, porque se habla de la revelación del Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh. Sí lo están hablando porque lo hablan y lo argumentan de ese Espíritu que se dio por medio, ¿verdad?, de esa obra de redención del Mesías y que se iba a dar como consolador. Sí se le atribuye eso. Se le atribuye al Espíritu que dice la Biblia. Y se dice que se tiene la revelación del Espíritu y nos damos cuenta que hay error. Hay error. Como si el Espíritu pudiera tener error. Ahora, ¿nosotros nos podemos equivocar? Sí, pero con toda humildad debemos de reconocer, me equivoqué. Y se acabó el asunto. ¿Sí? Entonces es bien tremendo que se argumente de la revelación del Ruach, del Espíritu, y se esté argumentando con error. Se argumenta con error, con toda pasión, y se defiende con toda verdad lo que se tiene para defender la postura, en lugar de ser humildes como los de Berea y ver si realmente la Escritura está diciendo lo que dice y apoya en la posición que estoy yo, ¿sí? O no la apoya y tengo que retractarme. Amén. Entonces es bien tremendo esto. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos, y porque se está hablando en contra de la palabra, vamos a ver, dice en Efesios 2, 11, 18, que nosotros este versículo pues lo usamos mucho, estos versículos, porque verdaderamente Pablo está hablando a favor de ese plan de redención que se tiene para las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están diseminadas entre todo el mundo, ¿verdad? Y que el Señor en una obra poderosa
levantando en el poder del Ruach. Esos huesos secos los está encarnando y los está volviendo a vida en este tiempo. Porque es el tiempo de la restauración, ¿sí? Y tenemos que verlo. Y dice la palabra, Efesios 2:11, por tanto, acordaos, acuérdense, mi celo me consume porque han olvidado tus palabras. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos de la carne. Entonces, ¿qué quería decir? Estos dos grupos, grupos que tenían ese corte en su cuerpo, ¿verdad? Y otros que no estaban hechos ese corte. Entonces eran como dos facciones religiosas. Y ahí es en donde Pablo está hablando, ¿verdad? Con estos dos grupos para que se pudiera entender la obra de redención del Mesías. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Y aquí es, ¿verdad? Porque así lo dice la profecía, ¿verdad? ¿Estaban qué? Alejados. Alejados, ¿sí? Alejados. Si yo no entiendo qué quiere decir alejados en el contexto bíblico, me voy a perder y no voy a entender lo que Pablo estaba diciendo. Y voy a seguir interpretando a Pablo, pues, ahora sí que como mi mente y mi carne me dé a entender, ¿verdad? Sin realmente comprender lo que está diciendo Pablo. Esto es algo bien tremendo porque tenemos que llevarlo cuando nosotros nos estamos hablando con personas y que el celo por sus cosas, su palabra nos está consumiendo, ¿sí? Verdaderamente tener la capacidad para poder hacer entender que las cartas de Pablo, como lo dice Pedro, son ¿qué? Difíciles de entender. Son difíciles de entender. Y no es cierto que solamente así por encimita vamos a tener la revelación de lo que Pablo quiso decir. Lo hemos comprobado a través de años y años. Porque años y años que se han estudiado las cartas de Pablo y se siguen teniendo los mismos errores. Y no se ha profundizado más. Se ha acomodado uno en esa interpretación de lo que quiso decir Pablo. Y se argumenta acerca de lo que Pablo afirma, pero con error. Y se hace tantas veces. ¿Por qué? Porque no se quiere ceder a hacer un estudio verdaderamente correcto, de acuerdo al contexto de Pablo, ¿sí? No se quieren estudiar sus cartas de esa manera. Como que se le tiene temor a que vaya a decir algo diferente en lo que hemos creído, ¿sí? Y cuando en realidad deberíamos de estar firmes, porque si escudriñamos en las cartas de Pablo y las interpretamos de una manera correcta, vamos a conocer la verdad más profundamente. Y la verdad nos va a hacer libres, nos va a traer más libertad. Y es bien importante que nosotros lo hagamos. Entonces, en el 12 nos está diciendo, en aquel tiempo, pero ahora que estamos en el Mesías, en aquel tiempo era así. Sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, ¿qué dice? Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Sí? Por la sangre del Mesías. Por la sangre del Mesías. Lo que nos había separado por la sangre del Mesías se ha hecho cercano, ¿sí? Por sus méritos es que está pasando esto. Y sigamos. Acuérdense, es el pacto de paz, Berit Shalom, recompensa por haberse mostrado celoso por su Elohim y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Sigue en el 14, Efesios 2:14, porque Él es nuestra Shalom, es nuestro Shalom. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque estamos hablando del pacto de paz, Brit Shalom, que de ambos pueblo hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y lo leemos junto al amarillo, dice, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo shalom, haciendo la paz. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que Colosenses, ¿verdad?, dice que eso fue clavado en la cruz. ¿Sí? Eso es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque dices, caray, sí dice eso. ¿Sí? Y muchos argumentan que lo que está clavado y esta ley de mandamientos expresados en ordenanzas y esas leyes que nos condenaban, ¿verdad?, son la Torá. Y fueron clavados en la cruz y que por eso ya no tenemos nada que obedecer, nada de la Torá. Unas contradicciones tremendas. Pero que con alguien que sostiene esa doctrina, difícil es hablar con alguien así. En la mayoría de los casos, alguna gente noble, hay gente noble, ¿sí? Difícilmente se entiende. Pero no se quiere escudriñar y entender de qué está hablando la palabra verdaderamente, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo esto. Cuando nosotros vemos las palabras ordenanzas, ¿sí?, viene del griego 1378, que quiere decir dogma. Y la palabra en los diccionarios cristianos, la palabra dogma, estos son los comentarios. Fíjense lo que dice: dogma, ley civil, ceremonialmente o eclesiásticamente, edicto, acta, decreto, no Torá, no la ley de Moisés, no la Biblia, no el Pentateuco, no tiene nada que ver con el Viejo Testamento, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que si no es eso, pues obviamente que tenemos que entrar en el contexto para poder comprender cuáles son esta ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? ¿Por qué dogmas? ¿Por qué es estos dogmas? Es algo bien curioso porque en todo el contexto bíblico la palabra griega dogma no se utiliza para Torá, no se utiliza para ley, ¿sí? Y había un significado que era claro y usado en diferentes partes, que se usaba dogma y tenía que ver completa y totalmente con ordenanzas hechas por hombres. Ordenanzas hechas por hombres. Y hay artículos cristianos viejos, aún de comentaristas viejos de hace siglos, que están completamente de acuerdo con esto. Sin embargo, se sigue creyendo por muchos que cuando se está hablando de las leyes de mandamientos expresados en ordenanzas, tiene que ver con la Torá, tiene que ver con la ley de Moisés. Y eso es algo bien tremendo, que se siga diciendo de esa manera. Muy bien, pues así es y tenemos que lidiar con ello. 16. Y mediante la cruz reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Sigamos. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De Shalom, otra vez. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces vemos que hay un pacto de paz que es en el Mesías, pero que no tiene que ver que ese pacto de paz se relacione con la anulación de la palabra de Dios, de la Torá, de la ley, del Pentateuco. No tiene que ver en absoluto. Vamos a ver, sigamos. Basado en este versículo 17, dice en Isaías 57, 18, 19: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y sus enlutados. Produciré fruto de labios, shalom, shalom al que está lejos, ¿y qué dice? Y al que está cerca, dijo Yahweh, y lo sanaré. ¿A quién? Pues a su pueblo amado, desde luego, ¿sí? Y claro que está hablando de los que están lejos y los que están cerca, de los que nunca se alejaron porque Dios así lo quiso que fuera, ¿verdad? Fue un tiempo de haberlos llevado en exilio, pero volvieron. Pero la casa del norte, la casa de Efraín,
se fue y fue esparcida entre todas las naciones, para que en el tiempo de la restauración de todas las cosas fueran unidos en el poder de su espíritu. Y es lo que está pasando ahorita y que ha estado pasando a través de los siglos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Vemos que en el versículo 5 lo vamos a conectar con Colosenses 2:14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Impresionante, pero por mucho tiempo se ha creído que esa acta de decretos es la Torá. Fíjense qué tremendo. Y es un error doctrinal sin fundamento bíblico que impera en la mayoría de las iglesias cristianas. Y utilizando esto sacado del contexto con uno que otro versículo por ahí, ¿verdad? Se empiezan a argumentar cosas que son completamente en el error. Pero es impresionante que sea en el error, pero que se esté defendiendo el error a capa y espada. O sea, yo les voy a dar a todos y a mí no me van a ganar. Como que quién sabe qué está sucediendo en la persona, y defiende lo que teológicamente, lo que bíblicamente es indefendible. ¿Sí? Pero así está el asunto. Y contra eso estamos batallando. Yo creo que tiene que ser más en oración, más en humildad, que tratando de imponer una verdad. Porque no funciona así. Yo me he dado de topes, me ha dolido la cabeza, he discutido mucho y no entra en razón la persona. Es más, ni siquiera dejan hablar, porque se suben en su corcel ahí de discusión y no se quieren bajar. No, y traca. Y dale que dale. ¿Sí? Y no se quiere escuchar. Como que este asunto es espiritual y no hemos entendido que así tenemos que manejarlo. No a la fuerza. Hablar de que soy espiritual y que el Espíritu me mostró y todo eso es muy sencillo. Pero verdaderamente estar en el Espíritu y hablar por el Espíritu, aunque ni siquiera menciones el Espíritu, porque se jactan de hablar mucho del Espíritu, pero no están en el Espíritu, están en la carne. Mejor quedarse calladitos, ¿verdad? En humildad, y que el Espíritu siga obrando, que obre y que haga lo que tenga que hacer. Porque estar batallando y estar discutiendo es un desgaste muy grande y no trae fruto. No trae fruto. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sabios. Fíjense, la versión estándar revisada dice así: habiendo cancelado la fianza decretada en contra de nosotros mediante demanda legal, fue desechada, clavada en la cruz. Fíjense qué tremendo, porque el estar hablando, hagan de cuenta que estamos diciendo que cometimos un delito y que vamos con el juez y va a decir, a ver, ¿quién dice que es un delito? No, pues la Constitución de México, las leyes de México dicen que lo que cometió esta persona es un delito. Ah, bueno, vamos a agarrar la Constitución, sus leyes, sus normas y vamos a romperlas. Y vamos a echarlas a la basura para que esta persona no sea culpable. Eso es lo que están diciendo. Ningún juez va a proceder de esa manera. Mucho menos el juez de todos los jueces, el juez que sí está en justicia. Entonces es algo bien tremendo, que se crea de esa, o sea que rompió la ley y pues ya. Entonces ya no soy culpable porque nada me acusa. ¿Sí? Viva la alegría y vámonos haciendo lo que queramos cada quien, lo que la carne dicte, porque no hay quien nos acuse. Y a Satanás lo reprendo en el nombre de quien y queda reprendido y ya se va. Entonces estoy libre de toda condenación y de toda culpa, nadie me acusa ni nada, y pues que se haga como mi carne decida. Fíjense qué tremendo, porque en realidad eso es lo que se está diciendo, ¿sí? Y no es así, no es lo que la palabra del Señor enseña. ¿Ok? Cuando nosotros lo vemos, no sé si lo traigo escrito en diapositiva, pero la palabra en griego que se está utilizando aquí para esta acta de los decretos es cherigrafón, tois dogmasim, que refiere a un documento manuscrito específico, un certificado
de endeudamiento, factura, cuenta de cobro, registro de deudas. ¿Qué tiene que ver toda esta descripción con la Torá? Nada. Pero para muchos es que está clavada la Torá. Fíjense qué tremendo. ¿No será que el Señor tenía todo eso para hacer un juicio en contra nuestro, y cada vez que nosotros violábamos lo establecido por la Torá, nos estaba haciendo, ¿verdad?, culpables delante de Él para ir a la muerte? Claro que sí, que así es. Y no tiene nada que ver con que la Santa Torá, como lo dice la palabra de Dios, que es buena, es santa, es correcta, ¿sí?, iba a ser clavada por la obra del Hijo de Elohim. Fíjense qué tremendo y qué confusión. O sea, el Hijo yendo en contra de lo que es establecido por el Padre. No, tú, papá, estás mal, hiciste esa ley erróneamente y yo voy a morir para que todos ellos sean salvos, y que tu ley ya no les tenga que traer ese peso tremendo de yugo pesado que no se puede llevar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero eso es lo que se ha creído a través de los siglos. Fíjense qué tremendo que sea así. Pues así es. ¿De dónde se sacan todas estas estas explicaciones? Del Lexicon, que es uno de los programas más buenos que hay, donde relacionan diferentes literaturas para poder conocer diferentes temas. Y es una herramienta buenísima, que me tocó tenerla en algún tiempo, pero la perdí. Muy bien. en fin. Ok, entonces nosotros damos cuenta que todo esto tiene que ver con un acta de decreto que nos decía que éramos culpables y que verdaderamente éramos dignos de muerte, porque habíamos pecado y estaba, ¿verdad?, así puesto, ¿verdad?, que habíamos pecado y la paga por el pecado es la muerte. Esa es la realidad, y por eso es que tuvo que venir nuestro Señor, nuestro Mesías y Salvador, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a ver. En otras palabras, Colosenses 2:14 habla de la orden de muerte decretada por nuestros crímenes espirituales, el pecado o quebrantamiento de la ley Torah de Elohim. Y por eso es que vino Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Obviamente, ¿verdad?, cuando nosotros conocemos a Yeshua, sabemos que toda esa acta de decreto contra nosotros es cancelada, porque la sentencia de muerte fue pagada por nuestro Salvador. No tiene nada que ver con que la Torá es abolida en ese momento. Jamás. Al contrario, la palabra del Señor nos dice y nos enseña a través de los escritos del mismo Pablo que la ley es confirmada con nuestra fe. Es confirmada a través de las obras del Mesías. Jamás destruida o abolida o quitada. Jamás, nunca sea así. ¿Sí? Y lo repite varias veces Pablo. Eso es algo impresionante, porque aunque lo repite y lo leemos, yo me acuerdo que cuando no tenía este entendimiento yo lo leía, pero ¿por qué? Entonces ha de ser solamente para los judíos, no o sea, ya no aplica para nosotros, ha de ser para otros, y nosotros no tenemos que hacer eso, pero ellos sí. Y una bola de cosas, pero sustentadas en un entendimiento del versículo, ¿verdad?, ayudado con el pensamiento de nosotros mismos, no con la palabra de Dios, o quién sabe de dónde venía esa inspiración. Y así se hacía, ¿no? Vamos a ver. Dice, la palabra traducida como ordenanza viene del griego dogma. Está en Colosenses 2:14 y 20, la cual siempre se refiere a decretos, ordenanzas, decisiones y mandamientos de hombres. ¿Sí? Siempre, sin excepción. Pablo no se está refiriendo aquí a los mandamientos de Dios expresados en la Torá o ley de Elohim, de Dios. En Colosenses 2:20 al 22 dice así: pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, pongamos mucha atención, porque esto es un argumento que se da. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, a dogmas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Fíjense qué tremendo, porque aquí todo esto yo lo he escuchado de pastores bien, pero bien, vamos a decir,
de éxito en el mundo, ¿verdad? Que tienen más de 1,000 personas en sus congregaciones, 2,000, 3,000, 4,000 personas, y lo han dicho por el micrófono en sus púlpitos. Esto se refiere a los mandamientos de hombres, se refiere al Viejo Testamento. No es chisme, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Y estaba un pastor al lado de mí, de una iglesia de aquí, y me dice, eso no quiere decir. Y él no está en raíces hebreas, no es judío mesiánico ni nada. Eso no quiere decir, me dijo. Sí, pues yo sé que no. Y así como que, wow. Y así se dijo. No es chisme, yo lo escuché. ¿Sí? ¿Por qué? No, pues ¿para qué? Lo amamos al hombre. ¿Sí? Aquí es algo bien tremendo, porque precisamente, ¿verdad? Al no tener más información, fíjense qué tremendo, le podemos decir, y amén, porque así es, el Espíritu, el Ruach, dice que nos va a llevar a toda verdad, y nos lleva a más información, aleluya. Por no tener un poco más de información, se empiezan a decir sandeces, tonterías, porque no se quiere conocer el contexto. Fíjense qué tremendo. No, yo no quiero conocer nada más, ya estoy bien así, ya soy salvo y siempre salvo y punto. O es más, aunque no sea siempre salvo, pero confío en la misericordia y el Señor va a mantenerme, o como sea. ¿Sí? Es impresionante. ¿Sí? Entonces, es impresionante que así se esté argumentando y que la palabra del Señor sostenga que estos dogmas nunca se usan con referencia a nada que tenga que ver con el Viejo Testamento, pero así se ha interpretado. Y en el contexto lo podemos ver, porque lo dice muy claro, pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, oye, para cualquier persona de la cristiandad, de la denominación que sea, ¿la Torá viene del rudimento del mundo? Bueno, en idioma cristiano, ¿el Pentateuco viene de un rudimento del mundo? Nadie lo cree. Nadie lo cree. Sin embargo, a la hora de argumentar se utiliza esto. Mira, ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos que dicen la Torá. No dice eso, ¿verdad? Pero eso se cree. Preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Otra vez, todo lo que dice el Viejo Testamento son doctrinas de hombres. Porque el mismo Mesías dice y cita en diferentes pasajes, ¿sí? Palabra de Dios, utilizando las palabras de las profecías, las palabras de la Torá, las palabras de los santos, atribuyéndole divinidad a lo que se dice. ¿De dónde se cree que cualquiera de los libros del Viejo Testamento, ¿sí?, son doctrinas de hombres? ¿De dónde salió eso? ¡Qué tremendo! Porque con estos versículos nos dicen, no necesitamos seguir Torah. Y no son de ninguna manera un instrumento para apuntalar una doctrina en la cristiandad. Porque si se hace en seriedad y con toda seriedad, se hace un trazo teológico, estudio doctrinal de esto, ¿sí?, se cae irremisiblemente, se va a desmoronar, porque no tiene sustento bíblico. El decir que la Torá ya no es por estos versículos, ni por Efesios, ¿sí?, capítulo 2, ni tampoco por Colosenses capítulo 2. Pablo no era la intención que se dijera eso, y jamás se utiliza la palabra como dogma, utilizándolo para referirse a una traducción de lo que es Torá, Viejo Testamento, Tanaj, Ley de Moisés, o como le quieras llamar. Jamás, nunca se usa. ¿De quién creen que son los comentarios que he tomado? ¿Sí? De puros documentos y literatura cristiana. Todos son documentos cristianos, de denominaciones cristianas, diccionarios cristianos. Yo no sé cómo puede sustentarse tales cosas
a través de tanto tiempo y que sigan ahí. Es impresionante esto, pero así es. Vamos a seguir. ¿A qué decretos o dogmas de hombres se está refiriendo Pablo? Pues ahorita ya lo vimos, son de hombres. Y lo vemos que en el Mesías era constantemente un debate y un pleito, ¿verdad? Con esas facciones religiosas que tenían, ¿verdad? Aún por encima de la Torá, sus diferentes creencias, sus diferentes costumbres de ancianos. Vamos a verlo. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de soportar y las ponemos sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las moverán con uno de sus propios dedos. Fíjense qué tremendo, porque estos pasajes ustedes ya los conocen. Todo el capítulo 23, 22 también se está hablando acerca de esto. Y habla acerca de la hipocresía de los escribas y fariseos, y que no todos eran malos ni perversos, que quede muy claro, ¿sí? Pero que los que estaban en el poder utilizaban diferentes tipos de cargas hacia la sociedad para que cumplieran con ellas, dándose, ¿verdad?, el paquetote de que las costumbres y las tradiciones que ellos imponían tenían el mismo nivel o aún mayor que lo que la misma palabra de Dios decía. Y viene el Mesías y dice: hey, esto está mal, hipócritas, atan esas cargas y ustedes no las cumplen, y ponen por encima de la Torá, la palabra de Dios, sus tradiciones, ¿sí? Y quieren que se les honre y que se les respete, etcétera. Fíjense qué tremendo. Aquí el problema es que en este tiempo también se cargan ataduras, se cargan, ahora sí que se enyuga a la congregación con diferentes costumbres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y bien tremendo, porque esas doctrinas y costumbres que son plenamente de hombres, ¿sí?, no tienen absolutamente, son súper ligeras y no tienen nada que ver con que se venga a maldecir al pueblo, pero cuando se habla de cosas que sí dice la Biblia, se le llama judaizar, se le llama legalismo, se le habla religiosidad, se le habla que caíste de la gracia, se le habla de que no estás lleno del Espíritu Santo, se habla de que tienes una ceguera espiritual, etcétera, y se argumentan tantas cosas. Esto es impresionante, porque lo que sí dice la Biblia es carga y legalismo y judaizar, pero lo que no dice la Biblia está bien y todos contentos y felices. ¿Cómo es posible que haya llegado a este punto? Es que la mayoría estamos así y estoy muy contento. Bueno, si se trata de que estés contento, de buscar tu felicidad y no la voluntad del Padre, bueno, pues entonces estamos en un evangelio errado, ¿sí? A ver, pues expresa tus sentimientos. Ahorita hacemos una rueda redonda, pues para poder estar todos contentos y felices y buscar la felicidad, ¿sí? Pero no es así, no es bíblico. Y nosotros seguimos la Biblia, aunque nos llamen como nos llamen. Aleluya. Pues así es el asunto, ¿sí? Vamos a ver, porque curiosamente el Mesías expresa mucho esto. No es ni uno, ni dos veces, ni tres, son muchas. Aquí vamos a tocar algunas nada más. Dice Mateo 7:3, acuérdense, el celo por tus palabras, el celo por tus cosas me consume. Ese es el tema. Así como Finas cuando enterró esa lanza a esos dos fornicarios. Marcos 7, versículo 3. Gracias. Y es ver cómo el Mesías reprende fuertemente a esos líderes religiosos. Vamos a ver. Porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y al regresar del mercado, no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones de copas, de jarros, de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen el pan con las manos inmundas? El tema aquí no es de que te laves las manos ni que uses sanitizante. Todo esto tiene que ver con algo ritual, ¿sí? Y que bueno es que nos lavemos las manos antes de comer. Amén. Muy bien.
Aquí el asunto es que se le daban importancias a estas prácticas rituales, ¿verdad? Y no se le daba importancia a lo que la palabra de Dios decía. Aunque se le diera importancia, pero era más importante esto, ¿sí? Y dice así en el 6, entonces él les dijo, bien profetizó ahí acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y aquí es donde tenemos que entender y verdaderamente ser celosos, porque el tema es ese, ser celosos por la palabra de Dios. ¿Qué de mis prácticas, qué de lo que estoy haciendo es doctrina o precepto de hombre y qué si es bíblico? Esa es la gran pregunta. Pero no hacia lo que está haciendo Lupita o Aarón, no, yo. ¿Qué de lo que estoy practicando realmente es un precepto o doctrina, enseñanza de hombre y qué es bíblico? ¿Sí? Porque como ya viene el video, aunque yo traté de hacerlo privado para que nadie se entere más que nosotros de la congregación y no entrar en conflictos, cobarde de mí, ¿verdad? Ya he estado pensando, que lo voy a abrir, lo voy a hacer más seriamente esto. Se lo merece la congregación, claro que el Señor, vamos haciéndolo mejor. Y ya abrirlo públicamente, porque al final de cuentas, de todas maneras me critican. Lo que quise evitar, de todas maneras, ahí está. Entonces no tiene caso. ¿Por qué usas talit, judaizante? No se sabe ni qué es el talit. No se sabe. Y como no se cree que la Torah siga vigente, pues no se le da ningún valor. Qué impresionante. ¿Sí? ¿Por qué no comes tacos al pastor? O sea, el gran problema, el gran problema. Y ustedes creen que yo ando diciendo, hey, estás comiendo puerco, es pecado. Jamás lo vas a escuchar de mi boca. ¿Sí? Tal vez entre ustedes sí, porque ya deberían de agarrar el rollo, ¿no? ¿Sí? Pero para los de afuera, jamás, nunca yo traigo un conflicto de esos, porque eso se va a enseñar poco a poco a través de que la persona se interese por lo que sí dice la Torah. ¿Sí? Esto es algo bien tremendo, porque se nos acusa de, bueno, a mí se me ha acusado de tantas cosas así, y te das cuenta de que, así como que no sabe nada este cuate, pero cree que sabe, y ese es el problema. Pero cree que sabe, ¿sí? Entonces, dice así, enseñando como doctrina y preceptos de hombres. Yo tengo que definir claramente qué son preceptos de hombres y qué son preceptos de Elohim, de Dios. Qué enseñaba el Mesías y qué no enseñaba. Porque quieren reducir toda la palabra de Dios, que es un libro así de grueso, ¿sí? En un, tienes que amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple todo. Y te quedas así como que helado por la respuesta tan profunda que dan. Increíble que entiendan esas palabras de todo el libro, del cual murió tanta gente y derramó su sangre para que llegara esa escritura. Pues ni para qué, pues ¿para qué sirve? ¿Para qué tanto sacrificio? Ama a Dios con todo tu ser, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo, y como te amas demasiado, ¿verdad? Pues vas a amar a todo el mundo, vas a ir tirando flores por todos lados. Qué increíble que se lleguen a esas conclusiones, sin verdaderamente profundizar a lo que se quiso decir. Que yo no puedo cumplir el mandamiento si no amo al Eterno con todo mi ser, no voy a poder obedecer. Ni tampoco voy a poder amar a mi prójimo si verdaderamente no amo la palabra del Eterno que me dice cómo es que tengo que amar a mi prójimo. ¿Cómo es que voy a entender que no debo de codiciar si la ley no dice, si la ley no dice que no codicie? ¿Cómo voy a entender que no debo de robar si la ley no dice no robes? Esto es algo increíble. No, tú me quieres imponer algo porque yo soy salvo por gracia. ¿Quién está hablando de salvación en este momento? Si no es la ética en la que tenemos que vivir el pueblo que ya fue salvo. Yo no puedo ponerle ni imponerle a nadie nada, ¿verdad? Que está fuera del pueblo, que ahí se sigan agarrando, porque la ley va a seguir haciendo que todos con todos y que todos se casen. Y si el día de mañana te puedes casar con tu perro, te vas a casar porque la ley te lo dice. ¿Sí me explico?
Entonces yo no estoy hablando de eso, pero con los del pueblo, la palabra del Señor establece claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Así de sencillo. Entonces a eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Quiénes son los que se les va a imponer y enseñar y otra vez repetirles que el matrimonio es entre hombre y mujer? Al pueblo. Afuera no tenemos nada que decir. ¿Sí me explico? Va a llegar en un momento que el decirlo te vas a meter en un problema. Bueno, ya de cierta manera. Sí me estoy dando a entender. Entonces, tenemos que entender qué son doctrinas y preceptos de hombres. Guardar el Shabbat no es una doctrina ni un precepto de hombre. Es una doctrina enseñada por Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y es un precepto establecido en la palabra de Dios. Es un mandamiento. No es si tú quieres o no, es un mandamiento. La dieta levítica está establecida en la santa palabra de Dios. No es precepto de hombre, no es judaísmo. Que los judíos lo obedezcan, eso es otra cosa. ¿Sí? El usar talit no es precepto de hombres. No lo inventó hombre. El Eterno lo dio a Moisés como recordatorio para que los hombres no violaran el Shabbat. Fíjense qué tal. Para que no anden recogiendo leña en el día de Shabbat y tengan que morir, pónganse esto. Y cada vez que lo vean, recuerden, tienes que cumplir los mandamientos. Pero yo tengo al Espíritu del Eterno, del Espíritu Santo que me dice qué hacer y no hacer. Bueno, está bien, amén, aleluya, todo lo debemos de tener y debemos rogar ser investidos del poder del Espíritu, pero si ese poder del Espíritu no te está llevando a la obediencia, a la verdad, como está escrito que es parte de la función del Espíritu, del Ruach, creo que tu sentir espiritual está mezclado con el sentir de tu carne o de tus pensamientos, de tu lógica, de tu manera o preferencia, pero no hacia la palabra. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Tengo que analizar cada una de las cosas de acuerdo a las doctrinas y preceptos de Dios, del Dios de la Biblia. Y no estar diciendo que son preceptos y doctrinas de hombres lo que Dios estableció. Y tener la capacidad intelectual, fíjense cómo lo estoy diciendo. O sea, no ser ignorantes, tener la capacidad intelectual bíblica para poder comprender qué sí es de la Biblia y qué no es de la Biblia. Por algo la palabra del Señor dice que tiene que ser enseñado al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro. ¿Sí? Y eso se aprende. Se aprende. No, pero que en el tiempo del Espíritu no. Caray, pues la palabra del Señor dice precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se hace ese, entre comillas bien grandes, concilio de Jerusalén, dice la palabra que todos los convertidos que vengan de los gentiles van a ir aprendiendo poco a poco en la sinagoga, los Shabbats, porque ahí se va a leer la Torah cada Shabbat. Versículo 21, si no me equivoco. Entonces te quedas, caray, ¿cómo que los nuevos convertidos a la sinagoga? Claro que sí. Porque no existía la iglesia de los santos del quién sabe qué. No existía. Ni la iglesia bautista tampoco, no existía. Ni la evangélica. No existían esas iglesias. Ninguna existía. Solamente había sinagogas y casas de reunión. Eso fue muy bueno porque me dijeron que hasta te reúnes en casas. Toma, paloma. Aleluya. Vamos a seguirle. Enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios. Ahí está bien claro. Olvídense de los fariseos de la época del Señor. Pongamos esas palabras ahorita, que viene el Señor y nos dice, a ver. Ustedes enseñan doctrinas y preceptos de hombres, haciendo caso omiso al mandamiento de Dios. Por lo menos a mí se me vienen varias ideas aquí. ¿Me entiendes? Entonces, qué tremendo que nosotros estemos siendo guiados por tradiciones de hombres y despreciemos la santa palabra de Dios. No, es que es por amor, es que para que los demás puedan venir y no se sientan como que somos muy religiosos. ¿Por amor a qué? Porque a Dios no es.
No, es que es al prójimo. ¿Será? ¿Será realmente que eso es mi motivación? ¿Saben qué? Yo creo que es tiempo de meditar. Para cuando nosotros hablemos con otra persona, vayamos hacia cosas que el Señor nos está enseñando en su palabra. Os aferráis a las tradiciones de los hombres. Me dicen, otra vez con lo de la Navidad. Pues es que es la verdad. Son tradiciones de hombres. Levantamos y exaltamos las tradiciones de los hombres y pisoteamos lo que el Señor nos ha heredado. Esa es la realidad. No, eso no tiene importancia ahorita porque estoy bajo la gracia y yo soy salvo. No me quieras imponer cargas. ¿Cuál carga más puede ser que todo el aguinaldo se gaste en esa basura? Impresionante, hasta se endeudan. No me digas, no me hables de cargas, por favor. Es impresionante, pero así es. Y dice, haciendo caso omiso al mandamiento de Dios, os aferráis. Fíjense qué palabra tan tremenda. Os aferráis. Cualquier parecido al tiempo de hoy, pues es mera casualidad. Se aferran, no, yo aquí me planto y no me quites mi Navidad. No, porque lo he escuchado muchas veces. De testimonios de algunos de ustedes, en otros lados, en la televisión, en todas partes. Es el mismo comportamiento, somos humanos, pues. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo, los mismos argumentos y todo. El mismo llorar por las mismas cosas. Y es que mi abuelita me regalaba calcetines en la Navidad y tú me quieres quitarme eso. Que el pavo y la jamón con piña, que mira qué rico, que quién sabe qué. O sea, los mismos argumentos. No es que no puedo lastimar a mi mamá, pero sí lastimas al Señor. ¿Sí? Porque te aferras a las tradiciones de los hombres y no haces caso omiso a los mandamientos de Elohim. Estoy leyendo Marcos, estoy leyendo Marcos. Les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestras tradiciones. Pasen este versículo, Marcos 7:9, a nuestro contexto actual. ¿Sí? Pásenlo ahora, 7:9. Marcos 7:9. Pásenlo ahora, pónganse a meditar en ello. Pongámonos a meditar en ello. Porque si le rasco ahí debo de traer algo arrastrando de seguro. ¿Sí? Es algo impresionante, la dureza de nuestro corazón es muy grande. Pero el amor y la misericordia del Señor es más grande todavía, aleluya. Que nos tiene paciencia. Seamos maduros, seamos adultos para leer la palabra. Ahí no tenemos que ser niños. Tenemos que ser serios para leer la palabra y dejarnos de rollos, de sentimentalismos mal aplicados. Deberíamos ser sentimentales cuando se está pisoteando la verdad de la palabra de Dios. Ahí nos debe de sacar el celo. No porque se está hablando mal del Papa Bautista o del Papa Católico. Que ayer la semana pasada le pusieron cuernos al Papa Bautista. Pero bueno, se los dejo de tarea, como dice aquel. 9. Les decían también, qué bien invalidar los mandamientos de Dios para establecer vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre ciertamente muere. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa que pudiera beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, es una ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o la madre. Y era algo que se tenía dentro de las creencias en el tiempo del Señor. Entonces se invalidaba el mandamiento, ¿verdad? Para establecer la tradición. Es lo mismo que está sucediendo ahora. ¿Sí? Se invalida el mandamiento, se invalida lo que es divino para establecer la tradición humana, la de los hombres. ¿Sí? Ya no lo dejáis hacer nada por el padre o la madre. 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes a estas. O sea que la lista era larga. La lista era larga. ¿Sí? Y así estamos ahorita. Esa es la realidad. Pero bueno, sigamos. Cuando nosotros vemos de qué se trata todo este asunto, nosotros vemos algo que estaba bien, pero bien impregnado en los apóstoles. Porque los apóstoles no crean que eran así como que eran los de la nueva religión cristiana. No, eran judíos practicantes.
de un judaísmo que tiene nombre y tiene apellido. Seguían ciertas líneas doctrinales de judaísmo. Había muchos tipos de judaísmos, ¿sí? Y ellos, ¿verdad?, reconocieron que lo que dice la Torá y los profetas acerca del Mesías que había de venir, del profeta, del Hijo del Hombre, etcétera, todo lo que estaba profetizado, ellos entendieron que sí sucedió, ¿sí? Sí sucedió. Entonces ellos empezaron a seguir el mismo judaísmo que traían, pero en la revelación del Mesías que ya había venido, murió y resucitó, ¿sí? Entonces en ese contexto ellos venían arrastrando también tradiciones de hombres, y esto era algo bien tremendo, ¿sí? Porque Pedro era bien legalista en su rollo judaico, ¿verdad? En cuanto a la tradición, y él decía, no, yo no puedo acercarme a ningún no judío. Todos los goyim apestan a coche, a camarón, y se congregan los domingos, ¿verdad? Porque ellos, en ese tiempo, no ahorita, porque ellos practican, ¿verdad?, la adoración al sol en ese día primero. Yo no puedo juntarme con ellos, son paganos. ¿Creen que estoy inventando? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, Pedro en su judaísmo, pero lleno del Espíritu y completamente su confianza puesta en el Mesías Yeshua, lleno del amor del Señor, ¿sí? Él le decía no a los no judíos, no a los goyim, no a los paganos, no a los romanos ni a los griegos. Yo no puedo convivir con ellos, ¿sí? Es más, cuando pasan con el talit, con el santo talit, se tapan la nariz para no contaminarse. ¿Creen que es broma? Es en serio. No querían tener contacto con ellos de ninguna manera, ¿sí? Vamos a ver. Vámonos a... Así es. Esto es muy importante. Fíjense, todo el tema de Efesios, capítulo 2, que estamos hablando de esto de los que estaban cerca y los que estaban lejos, y todo lo que se está hablando de todas esas ordenanzas que son decretos, ¿verdad?, que eran decretos, que sabemos que son dogmas, y que dogmas tiene que ver con esas leyes y normas de hombres, ¿sí? Hacían precisamente una división bien grande, entre el que era judío y entre el que no era judío, ¿sí? Era bien difícil que ellos se pudieran acercar a un no judío. ¿Cómo vamos a hacer luz entre las naciones, ¿sí?, si no queremos nada que ver con el no judío, ¿sí? Entonces, el Señor en su misericordia tuvo que traer esa revelación a Pedro para que él entendiera que el propósito de todo esto, de que el Mesías viniera, que hiciera milagros, que comprobara que sí era el Mesías, que muriera y que resucitara y que fuera levantado, que dejara el poder del Espíritu para que sus discípulos fueran testigos, todo tenía que ver con lo que nuestro Señor dijo en Mateo 14, 20 o 15, 24, ¿no?, que dice que yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me equivoqué en la cita? No, es 24, ¿sí? Entonces, era bien claro que todo eso era con un propósito, pero traían el lastre del judaísmo a cuestas. No podían ser luz si traían todas esas tradiciones y doctrinas de hombres. Vamos a ver, y sí, efectivamente, vamos a Hechos, capítulo 10, del 1 al 48, dice Cornelio, el gentil, el goyim y la visión de Pedro. Y dice la palabra, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Vamos para allá. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? La tarea es esa, Tenemos que analizar nuestras vidas y entender, según la opinión de Dios, no la mía, ¿sí?,
¿Qué es precepto y mandamiento de hombre? ¿Y qué no? ¿Ok? Vamos a leerlo. Y qué hermoso el Señor, ¿no? Porque entendiendo el contexto de Pedro, no le dice legalista judaizante, cambia. No, te lo voy a mostrar en visión. Y yo sé, como me amas, vas a entender. Vas a entender. Pero aquí ya le dimos la vuelta a la tortilla, pues. ¿Sí? El gentilicio ahora rechaza lo que es de la palabra. Los que eran de la palabra, pero unidos a una tradición de hombres, rechazaban al gentilicio. ¿Sí? A los no, ¿verdad? Judíos, a los que no estaban en pacto. ¿Sí? Vamos a ver. Dice así: en Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana. Marquitos, ven a ayudarme a leer, por favor, que ya me cansé. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente, como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo hacia él, que le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Envía ahora, pues, unos varones a Jope, y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Cornelio, ¿de qué pueblo era? ¿Qué era? Romano. ¿Estaba circuncidado, sí o no? No. ¿Tenía que ver algo con los judíos? No. Era un gentil, hecho y derecho. ¿Sí? Ok, que se entienda. Muy bien. 5. Envía ahora, pues, unos varones a Jope, y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa con cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y cuando se fue el ángel que le hablaba, llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto a los que los servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, y le vino mucha hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto, como un gran lienzo, que es descolgado a la tierra por las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. ¿Pedro estaba siendo desobediente? No, estaba obedeciendo la Biblia. Acuérdense, esto es una visión, y aquí es otra cosa que se cometen muchos errores, ¿verdad? Lo que es visión tiene un significado, ¿verdad? Con un doble sentido. Está haciendo de una manera parábola. ¿Cómo dijeron allá? Metáfora, figurativo. No está haciendo de ninguna manera estos versículos para que nosotros establezcamos en este tiempo que lo que Pedro está diciendo es que la dieta levítica queda anulada y ahora sí puedes comer murciélago, cucaracha, mosca, camarón, puerco, víboras y también pues perro y gato. No, de ninguna manera. Es una visión. Es una visión, ¿ok? Porque luego me recitan también Romanos 14, cuando no está hablando de lo que creen que está hablando, porque no conocen los contextos. Y es bien triste porque te ponen unas recias, en puro error, pero no te dejan ahí. Es algo increíble, pero así es. Entonces, tengamos verdaderamente conocimiento y paciencia para entender lo que sí dice la palabra de Dios. Y actuar siempre en humildad, no ser orgullosos ni soberbios, sino que realmente la verdad sea levantada. Amén. Adelante. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: de ningún modo llames común lo que Dios limpió. Y que ocurrió esto una tercera vez, y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo,
que sería la visión que había visto. Ahí está. Que estaba perplejo y quería conocer qué es lo que significa. Esto es algo bien tremendo porque ni siquiera Pedro entendía, pero nosotros acá en este siglo ya le dimos toda la explicación. Eso es impresionante. Eso es impresionante. O sea, la necedad con la que nosotros leemos la escritura para favorecer nuestras costumbres. Pedro no entendía, pero nosotros acá ya lo... Es que como nosotros tenemos más unción del Espíritu que Pedro, ¿verdad? Que estuvo lidiando con el Señor y caminando con Él. Eso es increíble, pero así se hace el asunto. Adelante. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, que sería la visión que había visto, he aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta, y llamando preguntaban, ¿posa aquí Simón, al que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo, he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Bajando entonces Pedro hacia los varones, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Y ellos dijeron, Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, fue con ellos junto con algunos de los hermanos de Jope. Y al día siguiente entró en Cesarea, y Cornelio había invitado a sus familiares y amigos íntimos y los estaba esperando. Y cuando Pedro fue a entrar, Cornelio, al encontrarse con él, cayó a sus pies adorándolo. Pero Pedro lo levantó diciendo... Ahí el contexto, ¿por qué se inclinó delante de él de rodillas y adorarlo? Porque entre los romanos eso era común, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba? Aquí es bien tremendo porque él está teniendo una revelación de un ángel verdaderamente de parte del Señor. Y él oraba y creía en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero era gentil. Él a su manera, a sus formas. Ahora, ¿el Señor lo rechazó? Al contrario, vio su corazón. Vio su corazón. Igualmente que a Pedro. Aquí estamos viendo un ejemplo muy bueno, por eso lo repetimos otra vez, Hechos 10, porque estamos viendo al Pedro saliendo del judaísmo y a Cornelio completamente gentil, pero los dos creyendo en el Dios verdadero, arrastrando sus colas tremendas de cocodrilo, así, de sus religiones, de sus creencias y de sus costumbres. ¿Sí se entiende? Los dos acarreando cosas, unas peores que otras, definitivamente, ¿verdad? Pero el Señor no juzgó esas cosas, sino que vio que tenía que llevarlos a la verdad del Mesías, ¿sí? Y no quiere decir que por eso se aceptaron todas las cosas de acá, ¿verdad? Del judaísmo, no, porque eran reprobables algunas, ni tampoco se aceptó todas las prácticas de Cornelio, que eran abominables realmente. Entonces, ¿qué había que hacer con los dos? Pulirlos. Eso es todo. ¿Para qué? Para que pudieran seguir la fe del Mesías. Sí, eso es todo. Es lo que está haciendo el poder del Espíritu en este tiempo y nos lo está revelando a través de la palabra escrita. Adelante. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo mismo soy hombre. Y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, pero Elohim me ha mostrado que no llame como uno inmundo a ningún hombre. Por tanto, vine sin vacilación al ser llamado. Así que pregunto, ¿por qué causa me llamasteis? Y Cornelio dijo, hace 4 días estaba orando en mi casa, a esta hora, la 9, y he aquí un varón con vestidura resplandeciente se puso delante de mí. Y dijo, Cornelio, tu oración fue oída y tus limosnas fueron recordadas delante de Dios. Ahí Pedro podría haber pensado, Dios está escuchando a un gentil, a un pagano. A esos que nosotros tenemos por bestias, por animales, por perros, por puercos. No es chiste, era la realidad del judaísmo. Todo el que no fuera judío era como una mala bestia. Y unos peores que otros, ¿verdad? Porque si era de samaritano, peor todavía, ¿sí? Un romano odiadísimo, ¿verdad? Porque tenían su pie sobre el cuello del Israel de la época, ¿sí?
Entonces, Pedro está escuchando el testimonio de un goyim, de un no judío. Tu oración fue oída y tus limonas fueron recordadas delante del Elohim verdadero. Fíjense qué tremendo impacto para Pedro. Adelante. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es... ¿Quién es llamado Pedro? ¿Esto se atrasó, no? No, no. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es llamado Pedro. Este posa en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Así que enseguida envié a ti y tú hiciste bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Ándale, querían saber. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. amén, aleluya. Adelante. Él envió palabra a los hijos de Israel, proclamando la paz por medio de Yeshua el Mesías, quien es Señor de todos. Amén. Vosotros sabréis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan, respecto a Yeshua de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron colgándolo en un madero. A este levantó Elohim al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Amén, aleluya. ¿Sí? Y aquí viene algo muy interesante, vean. Aún estaba hablando Pedro estas palabras cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta el conflicto que tenían? ¿Cómo que el Espíritu de Elohim está sobre los gentiles? ¿Sí? Era un conflicto que se tenía. Pero el Señor en su paciencia, entendiendo que venían con esa dureza de corazón, empapados de costumbres de hombres, en tradiciones de ancianos, no bíblicas, no toráficas, no de los profetas, ¿sí? El Señor tuvo misericordia y paciencia con ellos, porque sabía que los tenía que sacudir de todo eso para entrar a la verdad de la Torah en el Mesías y sacar de toda la idolatría y de toda la basura de las creencias paganas a Cornelio también. Eso es. Tanto Cornelio como Pedro tuvieron que hacer el ejercicio del que estamos hablando, tener celos por la palabra del Señor y analizar qué es precepto y doctrina de hombre en mi vida y qué es precepto y doctrina bíblica. Desechar la doctrina de hombre, el precepto de hombre de mi vida y abrazar lo que sí es bíblico. Y eso es todo en el discurso. Así de sencillo es de entenderlo. ¿O alguien tiene duda? Así es. No, pero que está bien bonito aquello y el arbolito verde, no sabes lo que siento en mi corazón. No es bíblico, punto, se acabó, a la basura se va. No, pero es que ya es una tradición en mi casa comerme los hot dogs con un tocino amarrado en la Winnie. O sea, grandes cargas que tienen que ser quitadas de la vida del hombre y la mujer. Créanme que por esas cosas dicen, no, yo no creo. No creo que pueda. Me estás quitando la unión de mi familia, las películas de Disneylandia. ¿Creen que es broma? Así nos los han dicho. Es que es muy feo, está muy pesado esto. Ya no voy a poder ir a... Válgame Dios, se queda uno.
Qué impresionante, cuánto celo por las cosas del Señor. Cuánto celo por, y fíjense cómo lo voy a decir, por el sacrificio de Jesucristo, por esa persona que no tiene ni la capacidad de renunciar a las papas fritas. ¿Creen que estoy bromeando? Así me lo han dicho y lloran. Créanme que es verdad, es una tristeza que por una sarta de tonterías se niegue al Señor. No se quiera hacer caso a la palabra de Dios. Es impresionante. ¿Dónde está el celo por las cosas del Señor? Qué increíble. No, es que tú no sabes lo que es para mí. Ni me interesa realmente. Ya basta. Ya basta, así realmente es vergonzoso delante del Señor. Pero es que Dios es amor y misericordia. Sí, tiene 30 años diciéndotelo. Claro que es misericordioso y está siendo paciente. Claro que sí. Amén, aleluya. Qué bárbaro, qué increíble. Está bien, ya se acabaron. Y los fieles de la circuncisión. Gracias, Marquitos. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu, se oye mejor del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Elohim. Entonces Pedro continuó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach. Después de esto, le rogaron que se quedara por algunos días. Fíjense qué tremendo, porque este Cornelio, romano, y no era cualquier romano, era un soldado de categoría alta, tenía empleados, no estaba circuncidado, pero ya había recibido el Espíritu, tenía una sensibilidad con el Padre, ¿sí? Y también iba a ser y fue bautizado en el agua. ¡Qué tremendo! Eso no quiere decir que se borra en la Torah. No, te lo circuncides. No. Pero no era para salvación, ni tampoco era un impedimento para que fuera lleno del Espíritu. En su caminar iba a ir perfeccionando su vida, porque sabía, porque el Espíritu de verdad lo iba a llevar a toda verdad a Cornelio. Iba a ser un verdadero creyente en el Mesías y verdaderamente obediente a la Torah del Padre, porque eso es lo que tenía que hacer. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. Lo que la palabra nos enseña y cómo es que nosotros debemos verdaderamente ser celosos por la palabra. Mi celo me consume porque han olvidado tus palabras. Ningún hombre puede abolir los mandamientos de Dios, como tampoco ningún hombre puede destruir los cielos y la tierra. Aleluya, gloria al Eterno. Y con esto vamos a terminar. Romanos 3:20. Romanos 3:20. ¿Qué libro es? Romanos, escrito por Pablo. Aleluya. Romanos 3:20. Fíjense. Pongan mucha atención, por favor, allá en casita también. Los que hayan visto vayan a ver este video. Porque por las obras de la ley, de la Torá de Moisés, del Pentateuco, como le quieras llamar, ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quién está predicando salvación por hacer las obras de la ley? Porque es el primer argumento que se da, pues. Yo así como que hasta quiero brincar, en serio, Jehová. Es impresionante. ¿Quién está hablando de que la obediencia a la Torah te va a traer salvación? Más todo lo contrario, la evidencia de que eres salvo. La evidencia de que eres salvo es porque empiezas a obedecer. Esa es la evidencia, y lo dice Santiago también. 7:7 de Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? Porque hay quien dice que es pecado. No, me estás poniendo una carga que no sé qué, eso está mal. Bueno, en fin, de ninguna manera. Más bien, se puso una cosa aquí y ya se quitó.
Me estaba tapando aquí, quién sabe qué era. Bueno, muy bien. ¿Qué diremos entonces? La ley es pecado. De ninguna manera, más bien conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y ciertamente no conocería que pecar es dar mal testimonio si la ley no dijera no des falso testimonio. Y no sabría que él asesinar y matar y robar y no honrar a los padres y no guardar el Shabbat y hacer ídolos y utilizar el nombre de Dios en vano y también todo lo demás que dice, yo no sabría que es pecado si la ley no dijera que es pecado. Qué conveniente es quitar la ley, ¿sí? Qué conveniente es para la carne quitar la ley. En serio, conveniente para la carne. Vamos a ver si no es cierto. Dice la palabra: luego por la fe, es decir, gracia, invalidamos la ley. ¿Qué dice Pablo? A ver otra vez, ¿cómo? De ninguna manera. No, esa es la opinión de Pablo y también la mía. Sino que confirmamos la ley. 12 y 14 del 7. De manera que la ley, a leerlo bien fuerte todos. De manera que la ley porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carne. Conclusión de esto que acabamos de leer: la carne está muy de acuerdo en que esté abolida la ley. Así es, porque si no me está apunte y apunte la ley escrita y santa que vino del corazón de Dios de los cielos, revelada a Moisés y a muchos más, ¿sí? Si no hubiera sido de esa manera, ¿sí? No supiera yo qué es el pecado. Y la ley fue dada para que yo conociera qué ofende a Elohim. Así de sencillo es. Quito la ley, ya no hay pecado y vivo como quiero. Viva la carne. Aleluya por la gracia que ya me salvó, aunque sea un o una desobligada, un verdadero irresponsable en cuanto a lo que Dios manda. No me digas eso, es una carga para mí. Pues no importa que sea una carga, porque la palabra del Señor revela que su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, los huesos, las coyunturas. ¿Qué te está diciendo? Que vas a sangrar, que duele. Que duele que la Biblia diga no mientas, eres pecador. Porque yo quiero seguir siendo mentiroso, decir mentirillas por ahí. Duele que la palabra del Señor te diga eres un pecador, porque dice no codicies y sigues codiciando a la mujer de tu prójimo, su casa, su carro y todo lo que él tiene. ¿Sí se entiende? Es bien claro entenderlo. Y duele, lastima, claro que sí. Y bendito sea el Señor por su obra redentora, porque Él conoce la debilidad de mi carne. ¿Sí? Pero no puedo engañarme, ni puedo ser falso, ni estar argumentando cosas que no son bíblicas para sustentar mi vida liviana, ligera, light. No puedo hacerlo, no debo hacerlo. Está mal delante del Señor. No puedo seguir como niño, 30 años. Se está esperando a que madure. No puede ser. Así es lo que el Señor nos está diciendo. Deuteronomio 30:15. He aquí hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames a Yahweh tu Elohim. Hoy no más esto. Deuteronomio 30. Por cuanto hoy te mando, es un mandamiento, que ames a Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos, decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Yahweh tu Dios pueda bendecirte en la tierra donde entras para poseerla. Pero si tu corazón se aparta, de modo que no quieres escuchar y te dejes extraviar, de modo que te postres ante dioses ajenos y los sirvas, yo os protesto el día de hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra de que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, nos dice la palabra del Señor,
para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios, obedeciendo su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y prolongación de tus días para habitar en la tierra que Yahweh juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y sea de dicho de paso, no hay nada nuevo bajo el sol. Con esto terminamos. Es el mismo tema. No pienses, dice Yeshua el Mesías, que he venido a abolir la Torah, la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. Por favor, pongamos atención en el 19 y en el 20. Si en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torah, no hasta que lo que tenga que suceder suceda. Y dice, mucha atención, con esto vamos a terminar. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de los mandamientos y enseñe así a otros, fíjense qué tremendo, el juicio para pastores es esto. No lo estoy diciendo yo, hermanos, eso lo está diciendo la Biblia. Cuidado, esa es la palabra del Señor, confirmada por el Mesías. ¿Sí? De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos, no estamos hablando de los mayores, no estamos hablando de los 10 mandamientos o palabras, que son los mayores, y el cuarto es el Shabbat. Esos son los mayores, ¿sí? Los primeros 5 aluden a: amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y los últimos 5 nos están diciendo cómo es que tengo que amar al prójimo, ¿sí? Sin asesinar, ni odiar, ni adulterar, ni robar, ni dar falso testimonio, ni codiciando lo que es de tu prójimo. ¿Quieres amar a tu prójimo? Sigue esos 5 mandamientos. Por ahí empecemos, ¿sí? ¿Quieres amar al Eterno verdaderamente con todo tu ser? Empieza con quitar idolatría, no utilizar el nombre del Señor en vano. No, ¿cómo se dice? Guardando el día de reposo, honrando a tus padres que te fueron dados por Dios, tú no los escogiste, ¿sí? Sean buenos o malos. Así empieza amando al Señor, no en una mente color rosa. Sí, yo le amo. No, la palabra de Dios dice cómo amarle, lo acabamos de leer. Es que tú no conoces mi corazón, pero el Señor sí nos dice a todos que es perverso. Esa es la realidad. Y dice, fíjense, mucha atención, porque aquí con esto terminamos, ahora sí. Y enseñe así a otros, será llamado menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué palabras no entiendo de esto? Está bien claro. Y fíjense, aquí vienen las tradiciones, los preceptos y doctrinas de hombres. Llámenle pastores o rabinos o como les quieras llamar, de la época y también del tiempo del Señor. Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Palabras fuertísimas de parte del Señor. ¿Por qué está diciendo esto? ¿A qué alude? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué nos está gritando? Si tú sigues obedeciendo tradiciones y costumbres de hombres por encima de la Torá y los profetas, ¿sí? Que no se va a acabar. Primero se acaba el cielo y la tierra antes de que se deje cumplir hasta lo más mínimo de la palabra del Padre. Si tú sigues empecinado o empecinada en hacer así, y tu justicia no rebasa lo de los fariseos y los maestros de la Torá, ¿sí? No entrarás en el reino de los cielos. Ligera es mi carga, dice Yeshua. Palabras del Mesías. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? No podemos de ninguna manera ceder a las tradiciones de los hombres, sean las que sean y sean de quien sean. Y si siguen aferrados en pensar que es por gracia y yo ya soy salvo, que sigan, ¿sí? Que sigan. Van a seguir con la misma cantaleta, ¿sí? Con la misma argumento pobre para no obedecer lo que sí dice la palabra de Dios, ¿sí?
creo que ya son varios años, ¿verdad? Con lo mismo. Hay que seguir siendo pacientes y tratar de verdaderamente con todo nuestro corazón humillarnos delante del Señor. Acuérdense, ¿sí? Este canal de Facebook, ¿sí? LPS Quejilá es para la Quejilá Libres para Servir Mexicali. Los que vengan y estén escuchando, ¿sí? Este mensaje es para Libres para Servir. Y eso es en lo que creemos, esto es lo que nosotros sostenemos y vamos a seguir caminando sobre esto, ¿sí? Así es. De hecho, en serio, se los prometo, de las diferentes congregaciones aquí en Mexicali, yo no escucho absolutamente ninguna enseñanza, ninguna. Y no sé por qué los desprecie, es porque no tengo tiempo, ¿sí? Pero resulta que sí vienen y escuchan lo que nosotros decimos, ¿ok? Por lo menos si alguien escucha lo que nosotros decimos, que se tome la molestia de investigar bien y no de estar hablando tonterías que no son ciertas, difamando, hablando verdaderamente, así como lo dice en el 9º mandamiento o la 9ª palabra, ¿sí? Así como lo dice, así lo están haciendo. Están hablando con falso testimonio, cosas que no son ciertas. Y no son chismes porque me lo dicen directamente hasta en mi cara. Así que no estoy hablando nada que no sea verdad, ¿sí? Entonces, sigamos adelante y tengamos celo por la verdad de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo necesito verdaderamente ser renovado y que el Señor me dé fuerzas y que el Señor me dé ánimo. Y cuando haya esos tiempos de tristeza o depresión, ir delante del Señor. Señor, ayúdame para permanecer firme en ti. Ayúdame para poder reflejar el fruto de tu espíritu, de tu ruaj. Ayúdame verdaderamente para poder seguir adelante y no estar con tristeza ni depresión ni nada, sino firme en la verdad de la palabra de Dios, llenos del espíritu, no reflejando muerte, no reflejando tristeza, amargura, enojo. Yo no quiero verdaderamente reflejar eso, ¿sí? No quiero, ¿verdad?, que ninguno de ustedes refleje amargura, resentimiento. ¿Sabes qué? En el nombre de Yeshua HaMashiach, que toda raíz de amargura sea sacada de nuestros corazones. Porque sé que te han ofendido, sé que te han hablado fuerte, sé que te han hablado injustamente. Yo lo sé que así es, ¿sí? ¿Y sabes qué? Llevar todo eso delante del Señor. Perdonar al instante. Que no pase un día sin que nosotros perdonemos. Que verdaderamente vivamos en el gozo de la salvación que es en Yeshua HaMashiach. Ese es mi deseo para ti. Eso le pido al Señor, que seamos como congregación, ¿sí? No me importa que tengamos poco conocimiento o mucho, y creo que al Señor tampoco. Lo importante de todo esto, ¿sí?, es que vivamos con gozo y con alegría de corazón para hacer todo lo que se nos está pidiendo. Aleluya, eso es, ¿sí? ¿Hay algo de amargura en tu corazón? Confiésalo al Señor, ¿sí? Porque un poco de esa raíz de amargura puede causar mucho daño, ¿sí? ¿Tienes falta de perdón? Perdona con rapidez, ¿sí? Así tiene que ser. Que el Señor tenga misericordia. Bendito Abba, ten misericordia de nosotros. Y yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, así como Elías, así como Fines, así, Señor, como lo dice tu palabra, que tú mismo te llenaste de celo por tu casa, celo por cada israelita, por cada uno de tu pueblo, celo por tu palabra. Seamos nosotros investidos en el poder de tu ruaj para tener celo por tus cosas santas. Que nada ni nadie nos haga menguar. Guárdanos, protégenos, guárdanos espiritualmente en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nuevamente, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, nuestro Salvador, sea desarraigada toda raíz de amargura de nuestro corazón, de falta de perdón.
que los embates del enemigo no causen efecto alguno en nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua. Te necesitamos. Y ayúdanos a ver, aún sean agresivos y aún golpeen con sus palabras, a ver al que nos está hablando con misericordia, con bondad, con amor, a callar si es necesario, porque nosotros no vamos a ganar. Que sea tu espíritu ganando en el corazón y en el alma de esa persona por la respuesta, Señor, oportuna, en paz. Que sea una respuesta, Señor, con palabra blanda. Perdónanos, Padre Santo, si no lo hemos hecho. Perdónanos porque hemos hablado de más. Perdóname a mí porque no he dado la respuesta como realmente se necesita. En el nombre de Yeshua. Y que nada tengamos que sea reprobable delante de ti. En tus manos estamos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ten misericordia. Amén y amén.